Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos nosotros iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Nosotros nos encontramos ante este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 10, y desde los versículos 1, 2 en adelante hasta el versículo 9. Esta es la unción que le hace Samuel al rey Saúl. En este momento decíamos que es una unción secreta prácticamente, todavía no se conoce mucho, no se dice mucho, como después sucede con los otros, que es todo lo contrario. Bueno, aquí hay otro elemento que le unge por príncipe, ¿verdad?, sobre su pueblo. Esta palabrita, el ser el príncipe, Samuel le recuerda a Saúl que Israel le pertenece a Yahvé. Yahvé es entonces el verdadero rey. Y aquí de cierta manera lo que le está dando es como la autoridad. Tú eres el príncipe, pero el rey siempre será Yahvé. Dios es el que está sobre el pueblo. Pero al mismo tiempo Saúl tiene un trabajo importante que hacer, porque Dios lo puso como príncipe sobre su pueblo. Esto no quiere decir también porque yo no soy el rey, ¿verdad? Yo no voy a hacer esto o no voy a hacer aquello. Solamente el rey, sino que cuando Dios en Génesis capítulo 2, versículo 2, ya hemos dicho varias veces en nuestros cursos bíblicos, dice que va y que descansa, le pone al hombre como el responsable de la creación. Yo les ofrezco todo, pero son ustedes los que tienen que llevar adelante, ¿verdad?, esta creación. Príncipe sobre su pueblo. Saúl debía tratar de ser el mejor rey posible, porque tenía a su cuidado a un pueblo que le pertenecía a Yahvé. Este pueblo le pertenece a Yahvé. Este pueblo no me pertenece a mí. Yo tengo que hacer lo que Yahvé quiere, yo tengo que hacer lo que Él me está pidiendo. La Sheoinda Yehesa Kwai nos hace hoy, entonces, da Yehesa Peaya lleva que esta responsabilidad es una responsabilidad delegada. La responsabilidad que nosotros tenemos como autoridad siempre es una autoridad delegada. Delegada. Entonces, ¿se acuerdan que antes incluso nosotros teníamos el nombre delegación de gobierno? Delegación, esta es la delegación. Estoy delegando. Quiere decir que se diga tu hay allá pues entonces a delega,
amoín de pobre, pero vos tenés la autoridad. Pero vos sabés muy bien que vos sos un delegado de enda yara, vos no sos dueño. Estas son las cosas que nosotros tenemos que entender, porque muchas veces cuando entramos, sobre todo en el aspecto religioso, por ejemplo, religioso, yo estoy siendo delegado ¿de quién? De mi obispo, ¿verdad? Entonces, como sacerdote, como párroco, llego a ti delegado, llego, oye, delega, oye, ese te homina amo, porque sé, diga tu moya amo, entonces, ayer te estoy delegando, sos un delegado, estás representando, dentro de la jerarquía eclesiástica. No vamos a entrar ahora en todos los detalles, ¿verdad?, de explicar todo esto, pero nosotros entendemos lo que significa una delegación. Delego algo que me están dando como servicio. Digo, anga ese diga tu moya habe micrófono no debe añame la catequesis. Hace areco ciertas trabas, o sea, diga tuya ya popeo, diga tuya ya pomo, si usted te diga tu moya. Bueno, pero delego, te delego a vos. Y le delegas a las características y la capacidad. Ese también es otro elemento importante. Ahora entremos un poco en el aspecto, si ustedes quieren, de la política. O sea, todos estamos siendo delegados. A vos te estoy nombrando como ese que va a servir ministro, para ese ministro, para otra palabra, ¿verdad? Pero en el fondo, está delegando. Yo soy el que preside, yo soy el acahuazú, yo soy el tendota. Yo es el que tengo que organizar aquí la economía de mi país. Tengo que organizar para que haya entonces aquí una justicia con los bienes que Dios nos ha regalado. Entonces le delego a alguien para que me ayude, que es capacitado. Tiene que ser alguien porque te está delegando a vos, ¿entienden? ¿No? Entonces aquí preventarismo y una repartija. Porque a veces las embareteas y botapeas amondas. No. Aquí es entonces una responsabilidad muy grande. Se dan cuenta que aquí tenemos que hablar de responsabilidad. Y eso es lo que aquí está diciendo. Dice, él es un príncipe al final de cuentas, porque el príncipe está delegando al rey. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El 11 de febrero se cumplen 10 años de la renuncia de Benedicto XVI, un acontecimiento histórico que cambió la forma de ver el papado. La periodista italiana Giovanna Chirri fue la primera en dar al mundo la noticia de la renuncia, y todo gracias a que sabía latín. Chirri asegura que este momento sembró confusión porque no todos entendieron lo que decía. Dice que incluso algunos cardenales no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Una vez que la gente tuvo tiempo de procesar la declaración, la pregunta que muchos empezaron a hacerse fue ¿por qué ahora? El 2012 era stato un año terrible. 2012 había sido un año terrible. Fue el año de los Batilix, de la filtración de documentos a la prensa por parte de un mayordomo desleal. Y un poco antes se había producido todo el asunto de los abusos sexuales del clero. El 2013, sin embargo, fue un poco más tranquilo, un poco más relajado. Así que, sinceramente, no me lo esperaba. Para mí la renuncia era impensable. Benedicto XVI dijo que renunciaba porque su avanzada edad le hacía no apto ya para un adecuado ejercicio del ministerio petrino. Era la primera vez en siglos que un papa dimitía. Sin embargo, Chirri aseguró que no fue una huida, sino un último acto papal de servicio a la Iglesia. La renuncia no es una fuga. La renuncia no fue una huida, sino un acto revolucionario porque planteó esta cuestión. En primer lugar, demostró que vivía el papado como un servicio, mostrando que el Papa es un siervo de Dios y el vicario de Cristo, porque de lo contrario no habría podido abandonar tan fácilmente un papel tan poderoso. Pero Chirri también cree que reducir el papado de Benedicto XVI a la dimisión es un error, ya que tuvo que afrontar grandes desafíos para la Iglesia.
Anche nella lotta agli abusi comunque. Creo que también en la lucha contra los abusos dio una serie de pasos que luego continuaron con el Papa Francisco, pero él fue el precursor. La lucha por la transparencia económica y financiera sigue siendo un gran logro de su pontificado. El Papa Benedicto XVI será recordado para siempre como el Papa que dimitió, y Kirri pasará a la historia como la primera periodista que dio la noticia al mundo gracias a que sabía latín. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. trajo el dolor de muchos. No permitamos la guerra. Todos tenemos derecho a vivir en paz. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara.
Adalberto Martínez Flores es el primer cardenal de la historia de Paraguay. Fue creado en el consistorio de agosto de 2022. Cuenta que cuando el Papa se asomó al balcón del Palacio Apostólico para anunciar el nombre de los nuevos purpurados, un hermano suyo le avisó, pero no le creyó. Ya había recibido noticias así en otras ocasiones y creía que era un bulo. El sábado 27 agosto terrò un consistorio per la creazione di nuovi cardinali. 6 meses después de su nombramiento, el cardenal Martínez Flores ha visitado Roma varias veces para promover la canonización de la Beata Chiquitunga, tomar posesión de la Basílica San Giovanni a Porta Latina o acudir al funeral de Benedicto XVI. Está orgulloso de representar a su país en el Colegio Cardenalicio. Como ha dicho el Santo Padre también cuando me entregó la birreta el 27 de agosto, que era un homenaje para el Paraguay, para el pueblo paraguayo. Y yo sentí así, que realmente este nombramiento ha sido un homenaje no tanto a mi persona, sino a la fe de un pueblo de 475 años de creación de la primera diócesis del Río de la Plata con sede en Asunción. El primer purpurado de la historia de Paraguay cuenta que su creación fue muy celebrada en el país y que el Papa ha mandado mensajes muy potentes a la sociedad civil por el diálogo y la unidad. También subraya la preocupación de Francisco por las periferias. Nada más ser elegido en 2013, dijo que venía del fin del mundo. Il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Que él venía de las periferias. Y realmente creo que el corazón del Santo Padre es un corazón muy universal y en ese sentido también él tiene una mirada muy, muy especial hacia las periferias, ¿verdad? Y que pueda integrar a varios países. Algunos de esos países son Timor Oriental o Mongolia. Antes no tenían representación, pero a partir de agosto de 2022 cuentan con un purpurado cada uno. Adalberto Martínez cuenta que antes del consistorio pudo reunirse con ellos y ser testigo de la comunión que se vivía. Se dio una oportunidad, aunque muy breve, de encontrarnos con ellos y creo que lo importante, y eso yo lo entiendo, por lo menos como cardenal, de haber sido mirado, digamos, por el Santo Padre para integrar el colegio cardenalicio, es de trabajar por la unidad y en comunión entre nos, sea el tema que fuere. Realmente nos damos cuenta de que el Evangelio es para todas las latitudes. Con este primer cardenal paraguayo, el Papa profundiza en su esfuerzo por formar un colegio cardenalicio más similar a la distribución de católicos en el mundo. Para finales de 2023, el número de cardenales electores italianos se reducirá a la mitad y se espera que cada vez haya más purpurados del resto del mundo. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro maravilloso de Samuel, capítulo 10 en adelante, y hablamos aquí de este príncipe, decíamos ese nombre, le pone ahí al frente. Será después el primer rey, ¿verdad? El primer representante de Dios, el que tiene que llevar adelante la organización del pueblo, de la gente. Esta es mi heredad, te pongo como jefe de mi heredad, de mi heredad. Entonces, queridos hermanos, esta es una responsabilidad demasiado grande. O sea, cada uno de nosotros nos estamos poniendo al frente de los bienes de Dios. Nosotros somos, decimos luego, hijos de Dios. Hijos de Dios. Dios nos ha delegado, gracias a la capacidad y a la cualidad que nosotros tenemos,
para realizar un servicio a sus criaturas, es decir, a la heredad de Dios. Si yo soy médico, entonces, bueno, vos, Señor, me delegaste porque me diste estas cualidades, estas capacidades. Se gusta llevar la medicina, se llevarle, al final de cuentas, porque en Decore me enseñan de ya. Por eso es que tenemos que abrir los ojos. Algunos piensan que son valeos, lo que sea. Yo soy un médico porque Pero ¿quién te dio esa capacidad? ¿Quién te dio esa posibilidad? Esa destreza. Yo soy un buen jugador de fútbol, pero ¿quién te dio esa destreza? ¿Quién hizo esa creación? Con tu esfuerzo, con tu lucha, pero al final de cuentas, alguien te donó todos esos dones, esas capacidades para que después vos lo puedas desarrollar. Lo que nosotros estamos haciendo es desarrollar. Y esa sí que es una responsabilidad. También cuando yo estoy al frente, ¿verdad?, de un gobierno, lo que yo tengo que hacer es desarrollar. Si es que Dios me dio verdaderamente esa capacidad. Ese también ya es otro detalle muy importante que nosotros tendríamos que pensar un poco. Pero todos tenemos que pensar. Piapico, orecó la capacidad, la gobernanza. Ahí ya tenemos que comenzar a mirar un poco. O le ponemos a cualquiera que no tiene capacidad y que después puede ser un títere en manos de otros intereses, ¿verdad? Interés económico, intereses sociales, intereses no sé de qué cosa, ¿verdad? O peor, ya ponen un poco de filosofía, ya ponen un poco de religión, ya tendean a moto para la ya pina. La ya coponaceno por lo menos. La ya poponaceno peñante ya va a llevar. Ahora, si queremos vivir a la Bartola, péchate, y que la ley del más fuerte y del que quiere o lo que sea. O si no, si queremos una buena organización de la comunidad, porque al final de cuentas, recuerden que este libro que estamos estudiando nosotros, esto se llama Biblia. Y la Biblia tiene como contenido los elementos esenciales de nuestra hoja de ruta, de nuestra hoja de vida, para que el hombre pueda ser feliz, para que la comunidad pueda ser feliz. Porque este libro se está escribiendo para toda la humanidad, para todos los hombres, para todas las comunidades. Y nosotros mirando, leyendo, entendiendo, entonces después nos comprometemos y decimos, había sido este el camino. Este es el camino que nos lleva al tesoro perdido o al tesoro escondido. Y en la medida en que vamos entendiendo, interpretando bien, entonces también nosotros llegamos a nuestro objetivo. Pero si cada uno dice lo que quiere y cómo quiere, ciertamente que cada veña cañueta, y cada vez tendremos más y más y más situaciones difíciles que después no sabemos que se solucionan, ya eso entre comillas, solucionan como consecuencias, peleas, luchas de clase, muchos de estos problemas. No pensemos que eso se realiza porque aquí está escrito. Al contrario, aquí está escrito para que todo eso pueda ser superado. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Me imagino que si les pregunto si aman a alguien, me dirían que sí, que aman a su hermano, a su hermana, a sus padres, a sus novios, esposos, y un montón. Pero si concentráramos todo ese amor que tenemos por todas las personas en uno solo, jamás se igualaría al amor que Dios nos tiene, ni cerca. Nos cuesta entender el amor de Dios porque nuestro amor es limitado. Nos impacientamos, nos distanciamos. Somos muy limitados. Pero Dios siempre nos espera, siempre nos está buscando.
y Él no se cansa nunca, nunca de perdonarnos. Dios siempre te está buscando. Dios hace salir el sol todas las mañanas para llamar tu atención. A veces en una canción, en un abrazo, el Señor te está diciendo que te ama constantemente. Ese que te soñó, que te pensó, ese Dios te ama incondicionalmente. Y yo no sé en qué momento de tu vida estarás hoy. No sé cómo te encontrás, lejos, cerca de Dios. Pero te voy a invitar a que en la siguiente canción puedas descansar en la verdad, la gran verdad, de que Dios te ama, con todo el amor de un Dios grande y misericordioso. Así que te invito a que puedas disponer el corazón para recibir estas palabras de parte del mismo Dios. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas. Por siempre te amo y siempre te amaré. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas. Por siempre te amo
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. El escultor Jacopo Cardillo se dio a conocer en la Bienal de Arte de Venecia con Habemus Papam, un busto de Benedicto XVI con atuendo papal, pero tras su renuncia lo despojó de sus vestimentas, llamó a su obra Habemus Hominem, con ella quiso subrayar la humanidad de Joseph Ratzinger. ¿Cómo podía seguir contando la historia de un hombre, del recorrido de un hombre, con una escultura que en su lugar era como una fotografía del pasado? Así que yo creo que el gesto del Papa ha sido un gran gesto de escultura. Ha quitado lo superfluo, aquello que no era necesario para añadir la esencia de su verdadera forma. La nueva obra recibió críticas dispares, pero lo importante para Cardillo es que el Vaticano le dio las gracias por carta y la Academia Pontificia de las Bellas Artes le concedió un premio. Su autor cuenta que le fascinaba la inteligencia y profundidad espiritual de Benedicto XVI y que siente su muerte como la de un ser querido. Cuando haces una escultura, dedicas las horas, los días, los años de tu vida a mirar, pensar, imaginar y acercarte a alguien. Entonces surge una relación muy íntima con el otro. Esa persona se convierte en una proyección de lo que tú eres y sufres tanto como si hubieras perdido una parte de ti. El escultor confiesa que la creación de Habemus Hominem se debe en parte a que la obra de la que partía Habemus Papam fue rechazada por el Vaticano. En origen le encargaron un retrato institucional de Benedicto XVI, pero no les convenció cómo Cardillo había vaciado las cuencas de los ojos del Papa para representar la profundidad de su mirada. Aquella negativa le pesó durante años y cuando tuvo oportunidad quiso hacer algo nuevo de aquel busto con casulla que ya había sido expuesto por toda Italia. Una bella lección. Es una lección bonita. Si hoy hacemos esta entrevista, si la obra se hizo de aquel modo, fue también gracias a aquel rechazo. Hacer este gesto me sirvió porque me permitió destruir el apego material a aquella obra y hoy vivo mejor porque soy más libre. Paradójicamente, con aquel salto al vacío para destruir una obra vencedora de varios galardones, Jacopo Cardillo consiguió contar una historia mucho más personal sobre Benedicto XVI. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda a dar pasos muy importantes siempre en nuestra vida. Y hoy leemos y reflexionamos desde el libro del Génesis, capítulo 4, versículos 1 al 15 y luego el versículo 25. El hombre se llegó a Eva, ella concibió, dio a luz a Caín y dijo: he adquirido un hombre con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, el hermano. Abel era pastor de ovejas y Caín trabajaba en el campo. Pasado un tiempo, Caín ofreció al Señor dones de los frutos del campo. Y Abel ofreció las primicias de la grasa de sus ovejas. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, y no se fijó en Caín ni en su ofrenda. Por lo cual, Caín se enfureció y andaba abatido. El Señor dijo: Caín, ¿por qué te enfureces y andas abatido? Cierto, si obraras bien estarías animado, pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta, y aunque viene por ti, tú puedes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Respondió Caín: no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? El Señor le replicó: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde la tierra. Queridos amigos, esta es la historia fratricida que ella ya lleva, el hermano que le mata al propio hermano. Pero Caín y Abel, estos son cuentos y modelos para nosotros desde la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Nos trae este modelo maravilloso para que nosotros entendamos y digamos: ¿somos nosotros Caínes
¿O somos nosotros Abeles en la vida? Caín no puede soportar la misma maldad que está haciendo. La conciencia que le pesa, queridos hermanos. Dios le pregunta en lo más profundo, ¿dónde está tu hermano? Añande ñañen botado ya lleva, moopico sheikuata, daikwase, she daikwai, mooba she aikwata, ñañen botado y veñandera pisabe. Ya ya veñandera pisao mano, ya veñandera pisa, toy koyu y kusuwe, lleva. A mí no me interesa, con tal de que yo pueda sobresalir. Y más todavía, no admito absolutamente el bienestar de mi hermano. El Señor, sin embargo, nos llama a todos nosotros, a la comunidad, a vivir en la dignidad, a vivir en la riqueza, en la abundancia que Dios nos ha dado por medio de los bienes de la naturaleza. Entero beteago y coponana, diga tuyo o la ñanda de la ñembajía, diga tuyo y la ñanda de la imboriajúa, diga tuyo y la ñanda de lleva la itaúda, etcétera, etcétera. Quiere decir que no han tenido oportunidades para salir adelante. ¿Y por qué? Y porque nosotros como sociedad no nos hemos preocupado verdaderamente. En la familia, en la casa, papá, mamá, la sociedad, la escuela, la economía y todos los gobiernos, ¿entienden? Todos nosotros. ¿Para qué nos organizamos en comunidad? ¿Para qué nos organizamos en gobiernos? Justamente para poder ayudarnos, queridos hermanos, a salir de toda situación de pobreza. Y ahí está el Caín que mata a su hermano Abel. Pidamos esta gracia que podamos superar, queridos hermanos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 10 en adelante. Samuel le habla a Saúl sobre una señal para confirmar su unción como rey. En el versículo 2 nosotros encontramos esto muy bien, ¿verdad? Cuando le dice, hoy mismo, cuando te hayas alejado de mí, encontrarás a 2 hombres cerca de la tumba de Raquel, en territorio de Benjamín, en Selsaj. Ellos te dirán, han hallado las asnas que habías ido a buscar. Ahora tu padre ya no piensa más en ese asunto y está inquieto por ustedes diciendo, ¿qué puedo hacer por mi hijo? Esto es entonces lo que nos presenta aquí. Este capítulo 10, versículo 2. Qué importante, ¿verdad? Todo lo que vamos encontrando aquí, lo que nos va diciendo el profeta, ¿verdad? Samuel. Samuel le habla sobre esa señal para confirmar su unción como rey. Oye, ¿cuál es esa señal? ¿Cómo nosotros vamos a llegar verdaderamente entonces a estar seguros de que es Dios el que nos llamó? Y aquí entonces Samuel le quiere mostrar y le quiere decir, Él te está dando esta unción, porque la unción ya decíamos que es ese llamado de Dios, es esa consagración. Upeago dice la unción, Dios que te consagra, Dios que te da una responsabilidad. Y entonces vos tomás en serio, ¿verdad? Pero muy en serio todo lo que el Señor ahí te está ofreciendo. Y entonces, primero que le dice, hallarás 2 hombres juntos al sepulcro de Raquel.
En el aspecto teológico nosotros sabemos muy bien, en el aspecto bíblico, en la explicación, ¿verdad? Cuando te dice hallarás 2 hombres. El número 2 luego ya sabemos dentro de la cabalística numérica bíblica, es tan importante el número 2. Encontramos tantas veces en la Biblia el número 2 y eso quiere decir comunidad. Comunidad. Siempre que vos encuentres el número 2, tenés que pensar y reflexionar un poco que Dios se está refiriendo a la comunidad. Quiere decir que vos te vas a ir, le dice a Saúl, y cuando entres a la ciudad, lo primero que vas a encontrar es a 2 hombres. Quiere decir que te vas a encontrar con tu propia comunidad. Si vos, Saúl, fuiste llamado por Dios para ser rey de Israel, ¿con quiénes primero te vas a encontrar? ¿Con vos mismo? ¿Con tu billetera o con tus intereses económicos o lo que sea? No, te dice, ¿sabes qué? Lo primero que vas a hacer es ir a encontrarte con esos 2 hombres. Quiere decir que te vas a encontrar con tu propia comunidad, a quien vos vas a servir. Entonces, el sentido profundo, bíblico, cuando le está diciendo aquí, hoy mismo, cuando te hayas alejado de mí, encontrarás a 2 hombres cerca de la tumba de Raquel. Bueno, ponerse en camino, este es otro elemento. Vamos a separarnos, quiere decir que también Dios ya te ha dado la capacidad, el separarse. Es como decir, una mamá que le dice a su hijo, bueno, mi hijo, ya creciste, ya tenés 18, 20 años, lo que sea. No estés aquí dependiendo de mamita, de papito, que esto, y en todo sentido, ¿verdad? Económicamente, en lo afectivo, en esto, en aquello. Bueno, mi hijo, dale, fuerza. Y entonces ahí nosotros entendemos también la responsabilidad. Aquí cuando le está hablando, sobre todo a Saúl, que tiene que asumir una responsabilidad, vas a ser siempre el responsable, pero porque aprendiste. Vos ahora llevas. Recordá los 4 elementos importantes de tu vida que has recibido de parte de Dios, por medio, en este caso, de tus padres, ¿verdad? Primero tu inteligencia. Vos ya desarrollaste esa capacidad. Desde chiquitito tu mamá, tu papá te enseñaron a discernir, saber lo que está bien y saber lo que está mal. Si vos te ibas al preescolar y vos robabas un borradorcito, un cuaderno, ¿qué te decía tu mamá? Mi hijo, ¿qué hiciste? Este no te pertenece. Sí, pero yo quiero, me gusta. No, mi hijo, no es tuyo. Entonces vas aprendiendo de a poquito. Te podés equivocar al comienzo, pero después cuando ya tenés la capacidad del discernimiento, para eso es tu inteligencia, ¿verdad? Y después entonces vas creciendo. Después de tu inteligencia, tu libertad. Después de tu libertad, tu voluntad y todas esas cositas. ¿Por qué? Porque después llegás, así como le dice aquí a Saúl, vos tenés que ser capaz. Al separarnos, vos ya vas a ser capaz de con el pueblo. Ahí ya le vas a encontrar a 2 hombres, es decir, con esa comunidad con quien te vas a realizar. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El domingo de resurrección de 1542, Catalina de Ricci, como todos los días, meditaba en su celda austera sobre la pasión de Cristo, cuando descendió en medio de una luz fulgurante nuestro Señor Jesucristo, según cuenta San Felipe Neri, y le colocó en el índice de su mano izquierda un rutilante anillo de oro con un diamante y le dijo: hija mía, recibe este anillo como prueba de que ahora y siempre me pertenecerás. Tal anillo pudieron verlo y palparlo sus compañeras durante 3 días, y de ahí en adelante solo percibían en su índice, pero enquistado en la piel, un círculo rojo protuberante coronado por un rombo que es la forma del diamante. Desde ese momento Catalina Ricci
con apenas 20 años, comenzó a padecer los estigmas, o sea, las llagas de Cristo en las manos, los pies, el costado, la corona de espinas. Y este fenómeno se repetía semanalmente, desde los jueves a mediodía hasta el viernes a las 4 de la tarde, momento en el que recuperaba su conciencia luego de permanecer esas 28 horas en completo éxtasis. Ya convertida en la abadesa de la Orden Dominica de San Vicente de Prato, la santidad de Catalina Ricci atrajo a peregrinos de toda Italia a los que atendía y curaba, pero como todos querían ver sus estigmas, oró para que se desvanecieran, y en efecto, ello ocurrió en 1554. Eso sí, los dolores causados por este fenómeno jamás desaparecieron, sufriéndolos, pero dándole gracias a Dios por el privilegio de sentirlos, expiró en 1590. El mismo Próspero Lambertini, que en su proceso de beatificación era el encargado de examinar rigurosamente toda su vida, fue ya, como el Papa Benedicto XIV, quien la canonizó en 1746 y determinó que su festividad se celebrara el 13 de febrero. Por eso hoy, por intermedio de Santa Catalina Ricci, que tradicionalmente es invocada para mitigar los dolores físicos, los enfermos, y obviamente nosotros con ellos, debemos pedirle a Dios que erradique el dolor físico en el mundo y alivie a cada uno de sus padecimientos espirituales. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú, dócil a su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José. Virgen que fue concebida.
San José. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, primer libro de Samuel, no nos olvidemos de esto, el capítulo 10. Y estamos reflexionando los versículos 1, la unción que le hace Samuel a Saúl. Es el primer rey, pero recuerden que también aquí el nombre es muy interesante como utiliza el autor sagrado, porque no dice luego que Saúl ya directamente es rey, ¿verdad? Ya el mismo nombre, Shaal, decíamos Shaul, prestado. Y después le dice luego que él es un príncipe. No le dice así directamente rey. Porque en la mentalidad bíblica sobre todo, el único rey siempre sigue siendo Dios. Dios es el que dirige entonces la vida del hombre, la vida de la comunidad. Peñandillara con la viñajina, y entonces por eso le dice el príncipe. Eso no quiere decir que le quita toda su capacidad o toda esa responsabilidad, ¿verdad?, que pone sobre sus hombros. El príncipe es el que tiene que gobernar verdaderamente, pero que tiene que gobernar. Y bueno, así entonces continúa y ahora ya Samuel, después de ungirlo y lo pone al frente, tendotá, mi heredad, luego le había dicho Dios, y entonces ahora le está enviando. Le dice que añadirás a 2 hombres junto al sepulcro de Raquel. Nosotros ya hemos explicado un poco este proceso, el hecho de comenzar a destetarnos, vamos a decir a eso, ¿verdad? O sea, a independizarnos, a poder caminar solo, sin necesidad ya directamente de quien está ahí a mi lado, porque tenés una responsabilidad. Digo, la tendota. A la tendotán ónica tuyo depende de fulano porque compró su voto, de fulano porque es el que le financió su campaña, de fulano, de tal país, de tal cosa. Yo dependo. Mira que muchos así. Por eso yo digo en todos los niveles. En los niveles de la iglesia, en los niveles de nuestra familia, en los niveles políticos, ¿verdad? Entonces yo dependo, no sé, de tal nación porque ellos me dan dólares o me van a dar subsidios, me van a dar platita para que yo pueda educar a mi gente. O sea, hay una organización, un pensamiento luego ya muy negativo, que yo tenga que depender de. Entonces quiere decir que nena, ahí la tendota. Vos sos un marionete, ¿verdad? Como una marioneta que está ahí en manos de otros que están haciendo y diciendo lo que quieren, ¿verdad? Sin embargo, aquí directamente le está diciendo Samuel a Saúl, te vas a ir, vas a entrar en la ciudad y ahí luego ya te vas a encontrar ¿con quién? Con la comunidad. 2 hombres que te están esperando. Y este es el signo, porque decíamos nosotros que en este versículo 2, cuando el Señor le llama a Saúl y le da esta autorización a Samuel para dejarlo libre, entonces le quiere dar a entender que desde este momento él tendrá que regir al pueblo. Él tendrá que ponerse delante del pueblo. Pero para que vos puedas regir al pueblo, ¿qué tenés que hacer? Y primero tenés que conocer con quién estás. ¿Dónde estás parado? ¿Con quién te encontrás? Y entonces yo conozco la situación. Esta es la situación que me rodea. Y como me encuentro con esta situación positiva o negativa o más o menos, o tenés que mirar todo, tenés que conocer. Y desde ahí entonces vas a poder después regir a ese pueblo. Entonces aquí Samuel dio a Saúl la palabra profética específica, le cuenta bien dónde se encontrará, le va mostrando, y así Saúl también, de cierta manera, atención, esto es muy importante,
tendrá confianza. ¿Confianza en quién? Confianza en sí mismo, porque Dios le lanza, Dios le dice, ahora te vas, ahora te destetás, decíamos nosotros, cortamos el cordón umbilical, te doy toda la autoridad para que vos puedas regir al pueblo. Yo no voy a ser un metiche, le está diciendo Dios, no voy a ser un metiche. ¿Por qué? Y porque ya te di todo, ya dijimos hace rato, ¿verdad? En los bloques anteriores, ya te dio la inteligencia para saber lo que está bien y lo que está mal. Sos vos el que vas a regir ahora. Ya te dio esa capacidad para decidir, para eso sos libre. Y luego te da también esa capacidad, la fuerza de voluntad para actuar, hacer. Ella, buena veña de Yara y Ande, ¿verdad? Esa es la fuerza de voluntad, el obrar. Y por último, esa capacidad de estar motivado. ¿Por qué te he llamado? ¿Cuál es tu vocación, verdad? Y entonces de aquí podemos entender muy bien esa confianza que yo voy a tener en mí mismo, porque Dios pone todo en mis manos. Y por otra parte también viene, ¿saben qué? La confianza en los demás, es decir, en la comunidad. Porque si hay, aquí utiliza la palabra esperar, ahí te encontrarás, porque te están esperando. No, y ven. Quiere decir que el pueblo te necesita. Todos te queremos, llevo que te pare, yo por fin, pero porque confiamos en vos. Vos confías en vos mismo porque Dios ya te ha dado todo y por eso te pones al frente. Pero al mismo tiempo sabes que el pueblo también te está esperando, la gente te está esperando, la gente te quiere, toda vez que vos hagas bien también las cosas. Porque sabemos muy bien que si después no hacemos bien las cosas, así mismo te da una patada y te saca de ese lugar. Así que, queridos hermanos, se dan cuenta que esta palabra del Señor, esta historia tan linda de Samuel, nos invita a nosotros a mirar toda nuestra propia existencia, nuestro propio camino. Y eso, vuelvo a insistir, en todos los niveles. Algunas veces podemos pensar solo de un nivel político, porque peala ya sufriveas y nada actualmente, ¿verdad? Pero también eso en tu casa, en tu familia. ¿Será que tu familia te está esperando ahí? O cuando dicen, ya llega yo otra vez papá, caura, polo, que sea, viene no sé con qué cosa, que nadie lo quiere esperar, ¿verdad? Tu comunidad lo tiene que esperar. O cómo nosotros nos comportamos, ¿verdad? De nuestra propia iglesia. Ya otra vez esa señora, ya otra vez ese país, ya otra vez, ¿verdad? Entonces, esta lectura y esta palabra del Señor, del libro de Samuel, nos invita a nosotros a saber regir. Pero para poder regir tenemos que tener estas características y estas cualidades. Bueno, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor como siempre. Procuramos fortalecernos como siempre también desde lo que Dios quiere para poder hacer bien las cosas. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.